Excelente. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller que nos va a impartir Alan Vadillo Salas. Él es egresado de Matemáticas Aplicadas. Tengo que dar una breve introducción. A mi juicio, como profesor de la UAM, desde el inicio, Alan ha sido uno de los mejores alumnos que ha tenido la licenciatura y es muy destacado tanto en matemáticas como en computación. Y bueno, de hecho, prueba de ello es este taller que está impartiendo y quizá él les pueda platicar más de todo lo que se ha dedicado en computación, pero él es bueno, un excelente alumno, en mi opinión. Y hoy nos quiere impartir el taller que se titula, aquí te lo tengo en un segundo, se llama Taller de Desarrollo de Aplicaciones Web con, déjame ver si lo pronuncio correctamente, sería React, Angular and Vue, no sé, Vue, sí, no sé si se pronuncia así. Si son estas las aplicaciones y entiendo que son aplicaciones modernas, ¿no? Para aproximarse a ese desarrollo. Entonces, sin más preámbulo, pues yo le cedo la sala a Alan para que les platique. Y pues adelante, Alan. Muchas gracias, doctor Adolfo. Es un gusto estar aquí el día de hoy impartiendo este taller. Como bien lo dice el doctor Zamora, pues tengo la oportunidad de estarles exponiendo aquí temas bastante interesantes sobre el desarrollo de aplicaciones web modernas. En mi trayectoria, pues yo estudié matemáticas aplicadas, luego estuve en la maestría estudiando inteligencia artificial y bueno, pues ya llevo varios años dando cursos y asesoría a equipos de desarrollo, tanto de lenguajes de la vieja escuela como C++ y Java y todos ellos. Pero también me he involucrado mucho en el desarrollo de aplicaciones web modernas, en todas las tecnologías web, lo que es bases de datos con Mongo, los frameworks de React, React Native, Vue, Angular. Y bueno, pues en mi experiencia ya de poco más de 6 años impartiendo cursos a lo largo de la República, pues he logrado sintetizar mucha información que quizás a muchos les lleva un buen camino llegar ahí. Entonces, bueno, pues prácticamente vamos a introducirnos a este taller. Vamos a estar trabajando el día de hoy y el día de mañana bajo la premisa de aprender las cosas más importantes en el desarrollo web. No nos vamos a meter tanto a detalles tan técnicos, pero sí a conceptos fuertes de software, de programación. Y bueno, pues sin más vamos a comenzar. Yo cierro mi video, ¿sí, Alan? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues bienvenidos todos a este cuarto simposio de las licenciaturas del DCNI. Estamos en el taller de desarrollo de aplicaciones web con React, Vue y Angular. Y bueno, como ya saben, soy Alan Vadillo Salas, estudié matemáticas aplicadas y en este taller vamos a estar viendo lo que es el desarrollo de aplicaciones web. Vamos a entender estos tres grandes frameworks muy modernos, muy optimizados. Vamos a estar entendiendo la arquitectura de proyectos de software. Vamos a estar entendiendo qué son las piezas de código, el intercambio entre datos y los patrones de diseño que, bueno, nos van a estar facilitando la construcción de aplicaciones. Ahí está mi correo para quien quiera ponerse en contacto, que tenga alguna duda después del simposio. Y bueno, pues también ahí pueden consultarme. Vamos a comenzar por introducir una breve presentación que les preparé. Esta presentación pues introduce lo que vamos a estar viendo en el taller y bueno, pues
vamos a estar hablando primero de lo que es el desarrollo de aplicaciones web, los frameworks, la arquitectura de proyectos, las piezas de código, el intercambio de datos y los patrones de diseño. Entonces, bueno, en esta presentación la idea pues es hablar un poquito de lo que vamos a estar trabajando y el día de mañana también ponernos a hacer proyectos. Hoy vamos a ver más como casos de uso, de aplicación y vamos a estar programando un poco, pero ya mañana podemos meternos de lleno con todo lo que aprendamos hoy a algún proyecto, un mismo proyecto programado en los tres frameworks para que entiendan las diferencias, las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de estos frameworks. Entonces, bueno, en cuanto al desarrollo de aplicaciones web, pues cuando nosotros hacemos desarrollo, ya sea que hayamos estudiado sistemas computacionales o alguna carrera relacionada, incluso los que vienen de diseño, ya se han empezado a involucrar a lo que es el desarrollo de aplicaciones. Y bueno, estamos en una época donde cada vez es más fácil construir software. Antes pues teníamos lenguajes muy pesados, punteros, cosas eh, del estilo que eran difíciles de conceptualizar, manipular. Y bueno, pues actualmente existen ya lenguajes muy sencillos, muy sofisticados como puede ser Python, JavaScript. Son lenguajes flexibles que vinieron a romper muchas barreras en el desarrollo. Antes pues las aplicaciones se construían para el escritorio, para la computadora, tenían que descargarse, tenía que bajarse un binario, instalarse, instalar todas las bibliotecas y bueno, todo este proceso era bastante tedioso tanto como para programadores como para usuarios y bueno, pues ahí se veían reflejadas las miles o millones de líneas de código que componían un desarrollo. Actualmente la abstracción del código y los lenguajes de programación superior pues han facilitado la disminución de las líneas de código, la cantidad de archivos utilizados y bueno pues basarse en un navegador nos ha abierto la puerta a otro tipo de desarrollo de aplicaciones. Ahora somos capaces, por ejemplo, a través de la definición de archivos HTML, CSS y JavaScript, empezar a crear visualmente aplicaciones de forma fácil. Uno básicamente dice, oye, quiero una imagen, saca una etiqueta de imagen, le configura algunos atributos, quiere un botón, saca una etiqueta de botón, le configura algunos atributos y empieza ya a construir cosas que, bueno, antes eran inimaginables. Ahora todo este mercado se abrió con el desarrollo de los teléfonos móviles, empezaron a surgir las tiendas de aplicaciones. Antes no existía este concepto de tienda de aplicaciones, existían los e-commerce donde uno iba a comprar cosas y estaba el Mercado Libre, el Amazon, pero no había una tienda donde uno pudiera comprar software como tal. Cuando empiezan a surgir estas tiendas de aplicaciones, aunque ya las veíamos en Linux, donde los paquetes de administración de software ya nos decían que podíamos descargar desde internet repositorios y aplicaciones. Bueno, esto llevarlo a los teléfonos fue un gran hit. Entonces, bueno, todo el desarrollo se abrió hacia un nuevo mercado donde los usuarios pues descargan videojuegos, compran aplicaciones y bueno, pues todo esto nos hace estar cada vez más conectados al internet. ¿Cómo podemos entender estas tecnologías web? Bueno, las tecnologías web han simplificado la construcción de aplicaciones a tal nivel que el navegador se ha vuelto la principal forma de consumir interfaces de usuario, ¿no? Aquí a la derecha tenemos un código HTML, tiene ahí algunas etiquetas, una etiqueta style que define reglas de diseño, abajo tiene una etiqueta body que tiene una etiqueta H1 que es un título que dice mi tienda en línea, luego abajo tiene una imagen que dice src igual https y toda una URL
y más abajo hay un div que contiene un botón que dice comprar. Todo ese fragmento de código que nosotros estamos viendo del lado izquierdo podemos verlo resultante en una aplicación web. Esto pues realmente es bastante moderno, bastante novedoso, incluso ya podemos programar en tiempo real. Antes había que compilar, poner los puntos y coma, cosas del estilo, y no estábamos a ciencia cierta seguros si iba a funcionar o no funcionar nuestro programa, y ahora pues prácticamente es pegar fragmentos de código de un lado y ver cómo esos fragmentos de código se vuelven aplicaciones del otro lado. Entonces, bueno, pues para facilitar este desarrollo siempre surgen nuevas tecnologías que nos acercan cada vez a código más sencillo, aunque HTML, CSS y JavaScript ya es bastante sencillo de utilizar, pues existen frameworks, existen marcos de trabajo estructurados con librerías y un montón de código atrás de todo esto. Y bueno, pues denme un segundo, por ahí alguien tiene su micrófono activado, está haciendo un poco de resonancia. Ok, gracias. Entonces, estos frameworks pues han venido a insertarse en la vida de los programadores de tal forma que son prácticamente cajas de herramientas que los desarrolladores pueden utilizar, así como un mecánico tiene su caja de herramientas que dice, no sé, un martillo, un desarmador, sus destornilladores, todas esas cosas que tiene al alcance para realizar su trabajo día con día, pues los desarrolladores, como mueven lógica, como mueven cosas abstractas, algoritmos, variables, cosas del estilo, pues estos desarrolladores ahora tienen al alcance frameworks que les facilitan la construcción de aplicaciones. Entre los más populares tenemos React, Vue, Angular, y son populares porque tienen conceptos similares que han logrado abstraer desde los inicios de HTML, esa abstracción que no se había podido dar antes, abstraer componentes, fragmentos visuales, lógica reactiva ante lo que está haciendo el usuario, y sobre todo que sean transparentes en cómo están operando por dentro. Bueno, pues eso prácticamente para los desarrolladores es algo que van a usar al día con día, porque pues prácticamente crear una aplicación o crear otra aplicación diferente tiene los mismos conceptos detrás. La diferencia, por ejemplo, de no utilizar un software donde cada proyecto tú tienes que pensar cómo hacer las cosas desde cero. Entonces, para romper esta ida y vuelta de los programadores de empezar desde cero haciendo librerías, haciendo código sin una base lógica, sin un modelo estable, pues realmente lleva a los programadores a consumir frameworks, y dentro de esos frameworks que consumen hay tres muy importantes que se han destacado en todo el mundo, no solo en México, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, desde China hasta, no sé, Argentina. Todas las empresas ya están contratando gente que sepa React, gente que sepa Vue, gente que sepa Angular, y las curvas de aprendizaje, aunque son altas, pues las valen, ¿no? Los sueldos medios llegan a estar entre los 15 y 20 mil pesos de un programador. Entonces, bueno, prácticamente con estas tecnologías se podría decir que uno no se muere de hambre. Entonces, bueno, pues eh, para poder consumir estos frameworks, pues hay que entender cómo operan, cómo están construidos por detrás, cómo es que nosotros podemos ir integrando código, cómo podemos usarlos a nuestro favor. Por ejemplo, en React los componentes visuales son funciones que devuelven fragmentos visuales que se fusionan con los datos.
¿Qué es un componente? Pues un componente vendría a ser así como un fragmento visual, un cacho de vista que se le da al usuario y se le dice, oye, mira, aquí hay una imagen, oye, mira, aquí hay un botón de carrito de compra, aquí hay una lista de productos. Todos esos fragmentos visuales se están fusionando con datos para crear una fusión vista lógica. Esa fusión vista lógica nos va a permitir operar lo que está viendo el usuario más los datos detrás de lo que está viendo el usuario. Todo eso React lo utiliza dentro de funciones, crea una función. Del lado izquierdo podemos ver que realmente lo que llamamos componente es una función. Esa función establece estados. Por ejemplo, está estableciendo un estado que dice, oye, necesito un estado para retener un título, oye, necesito un estado para retener una imagen. Entonces, con esos estados, digamos que con esos datos, creamos un fragmento visual que fusiona nuestros estados, nuestros datos, con lo que va a ver el usuario. ¿Qué va a ver el usuario? El usuario va a ver etiquetas HTML que se van a renderizar en el navegador, y lo que va a pasar es que cuando se estén renderizando, cuando se estén pintando en la pantalla, pues estas van a estar fusionadas con los datos de nuestros estados. Por ejemplo, ahí dice H1, entonces fusiona el título con la etiqueta H1. IMG, SRC igual, y fusiona Picture en vez de poner toda la ruta. ¿Qué permite esta fusión? Que cuando cambie el estado de nuestro componente, pues la vista va a cambiar inevitablemente. ¿Por qué? Porque está fusionada los datos. Si nosotros de repente le decimos, oye, ajustale otro título porque ya cambiamos de página, ponle en vez de mi tienda en línea, ponle mis pedidos, en vez de mis pedidos ahora quiero que diga mi carrito. Entonces, todos esos efectos que le están pasando a los datos realmente van a tener un efecto visual, y para el usuario se le va a hacer una experiencia muy buena. Imagínense no tener que estar repintando todo en la aplicación, solo los fragmentos visuales que están cambiando cuando los datos cambian. Antes había que pasar de una página a otra, la pantalla se ponía en blanco, el usuario no sabía si iba a cargar, si ya se le perdieron sus datos de la página anterior. Imagínense eso cuando están haciendo un pago. El usuario está pagando, no sé, en una tienda en línea, un producto muy caro que compró y le da a comprar, de repente se pone la pantalla en blanco, empieza a sudar y dice, chin, ya fue, voy a tener que ir al banco, reclamar mi dinero, ya me transearon. Entonces, el desarrollo moderno consiste en brindarle a los usuarios la mejor experiencia para que el código sea transparente y las vistas sean transparentes. Básicamente todo sea transparente, no se oculte como antes tanta funcionalidad. Y bueno, pues prácticamente esto es lo que rompe muros. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se hacen las piezas de código ahora en Vue. En Vue, las tres piezas de código principales de un componente pueden quedar definidas en un mismo archivo. ¿Qué quiere decir? Que por un lado yo voy a poder determinar cuál va a ser el fragmento visual, la plantilla visual que quiero darle al usuario. En este caso le estoy diciendo, oye, ponle un título, fusionale el título, ponle una imagen, enlázale la imagen, pon un botón comprar, y todo eso es una plantilla visual que quedó definida en el mismo archivo. Luego tengo un script, el script está exportando un objeto que dice tú te vas a llamar componente app y tus datos van a ser el título, mi tienda en línea, el picture, https, dos puntos, diagonal, diagonal y todo lo demás. Entonces prácticamente ya tenemos dos piezas importantes, dos piezas principales, lo que es la vista, lo que se le muestra al usuario, lo que es la lógica, los datos detrás de esa vista, y también todavía podemos poner una tercer pieza que es el estilo. ¿Qué estilos va a necesitar este componente para verse más bonito? Quiero que alinees todos los textos al centro para que quede centrado la aplicación, todo quede centrado en la pantalla.
y al botón quiero que lo pongas en negritas, que le aumentes el tamaño de fuente a 24 píxeles y que le pongas unos márgenes internos para que no se pegue tanto el botón al texto. Entonces, prácticamente podemos empezar a crear aplicaciones que les llaman single page application, básicamente aplicaciones de una sola vista o de una sola página, porque estas aplicaciones tienen la intención de modulizar las piezas de código a tal grado que pues prácticamente el usuario solo se esté moviendo entre pieza y pieza. Vamos a ver un último ejemplo en, para continuar nuestra presentación sobre esta parte de los frameworks, cómo operan. Y vamos a ver que en Angular los componentes son dirigidos por una clase decorada a la que se le podrán inyectar servicios como dependencias. ¿Qué quiere decir? Empezamos a encontrar nuevo vocabulario en nuestro día a día con el desarrollo, que es eso de inyección de servicios, que son las dependencias. Angular intenta mostrarnos algo, intenta decirnos, oye, ¿te acuerdas cómo funcionaba Java, donde todo era una clase? Pues yo quiero un concepto similar. Yo quiero que establezcas una clase y esa clase sea el componente, sea el cerebro del componente, el que está guiando al componente por detrás. También quiero que a ese cerebro, a ese componente lo fusiones con una plantilla HTML, que es la vista que se va a estar mostrando, y con los estilos de ese componente. Estas tres piezas de código, aunque están separadas igual que en React, a diferencia de Vue, bueno, estas tres piezas nos están hablando de que nosotros podemos crear componentes a través de clases decoradas bajo un decorador llamado component, donde dice, oye, selecciona tal etiqueta, le vas a poner tal vista y tales estilos. Entonces esta clase va a estar reteniendo las propiedades, los atributos de datos, todo el estado interno del componente y bueno, prácticamente con esto podemos darnos una idea de cómo operan estos tres frameworks. Por un lado, React dice el componente va a ser una función que me devuelve una vista. Eso es React. React dice yo soy una función que devuelve una vista. Vue dice por otro lado yo soy una plantilla que está siendo controlada por un objeto, un estado de datos y le puedo agregar estilos. Eso está diciéndonos Vue, eso es un componente en Vue. Y Angular, por otro lado, está diciendo yo soy una clase llamada componente, la cual tengo asociada una plantilla y estilos y con eso yo puedo operar. Entonces, bueno, con estos tres conceptos nosotros nos podemos empezar a dar cuenta de cómo es que operan estos frameworks. Vamos a ver más allá de los frameworks cómo es la arquitectura de los proyectos de React, cómo es la arquitectura de los proyectos de Vue, cómo es la arquitectura de los proyectos de Angular, porque solo entendiendo esta arquitectura de los proyectos nosotros vamos a poder organizar nuestras operaciones, nuestros procesos, todas las tareas involucradas, es decir, toda la funcionalidad, todas las dependencias de esa funcionalidad. Vamos a ver qué tanto podemos separar la funcionalidad una de otra. Imagínense que ustedes quieren hacer un carrito de compras, una tienda en línea. Entonces dicen, tenemos una funcionalidad para el carrito de compras, tenemos otra funcionalidad para iniciar sesión, tenemos otra funcionalidad para aplicar productos en descuento. Entonces hay muchísimas operaciones, hay muchísimos procesos. Esos procesos tienen muchísimas tareas y nosotros debemos de entender ya a un nivel arquitecto, a un nivel arquitectura de software, qué dependencias hay entre una funcionalidad y otra para que veamos qué tanto se pueden separar y recuerden que cuando dividimos venceremos, ¿no? Es una técnica de algoritmos que nos enseñan en la materia del algoritmo, conquista y vencerás, divide y vencerás. Hay algoritmos que se pueden hacer recursivos, se pueden empezar a separar
Y esa separación nos implica a que si alguien tenía que hacer, digamos, 10 horas de esfuerzo, 10 horas de esfuerzo de programación, lo podamos separar en 10 personas que puedan hacer 1 hora de esfuerzo. Entonces, en vez de tener a una persona que se bloquee y no nos pueda sacar la chamba, que sea el super expertazo que de repente llega un problema y se atora 3 meses, podamos estructurar equipos de desarrollo donde gente con menor capacidad pueda ir construyendo cosas del mismo nivel de arquitectura. Para eso sirven las arquitecturas de los proyectos. Para lograr eso, pues tendríamos que dividir módulos, servicios, APIs, funciones, clases, fragmentos. Tendríamos que empezar básicamente a establecer qué tipo de piezas de código va a integrar el proyecto o nuestra arquitectura. Con eso vamos a poder determinar cómo se da la creación de nuevas piezas, cómo se da la migración de piezas. Hay piezas que van quedando obsoletas con el tiempo, que quizás su funcionalidad ya es muy baja, que las tenemos que migrar, las tenemos que reconstruir básicamente porque usan librerías que ya están obsoletas o cosas del estilo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa migración? ¿Quién va a hacer esa migración? ¿Quién del equipo va a migrar qué piezas de código? ¿Quién va a reparar todas las piezas que se hayan echado a perder, por decirlo así? Si logramos detectar esto en la arquitectura, vamos a poder tener equipos de desarrollo frescos que estén preparados para darle mantenimiento y seguimiento al software, no solo crear software por crearlo, no solo crear un Flappy Bird, llegar a los 2 millones y luego desaparecerse, no, debemos crear código que sea mantenible, que en 5 o 10 años con un buen mantenimiento pueda seguir insertado en el mercado, que se puedan dar mejoras, que se pueda dar extensibilidad de la funcionalidad y nuevas experiencias a los usuarios. Y para eso pues hay que entender muy bien cómo son los entornos en el que estamos desarrollando, cómo vamos a probar que lo que desarrollamos esté correcto, esté funcionando bien, que haya pasado las reglas de negocio, toda la lógica de negocio, que no nos vayan a meter un gol ahí los usuarios, mejor nosotros nos lo metemos mismos. Y finalmente llegar a entornos productivos donde despleguemos nuestras aplicaciones, quizás en un Android Store, en un Apple Store, quizás en un servidor, y todo esto pues nos va a dar toda la concepción de cómo estamos trabajando. Para lograr llegar a estas arquitecturas pues tenemos que entender los archivos involucrados, tenemos que empezar a documentar qué archivos posee nuestro sistema, qué significa cada archivo, cuál es su objetivo principal, ¿no? Por ejemplo, oye, tengo un archivo en la carpeta src llamada app.js. Este es el componente principal. Este archivo exporta el componente visual principal que será montado en la etiqueta div id root. Oye, ¿y dónde está esa etiqueta div id root? Ah, en la carpeta public, en el archivo index.html, hay un archivo base de la aplicación web. Aquí se define el documento base HTML y la etiqueta div id root, donde se montará el componente principal. Ah, perfecto. Cuando nosotros logramos documentar todos los archivos involucrados en nuestro proyecto, obviamente a grandes rasgos, no nos vamos a poner a documentar uno por uno, pues esta arquitectura ya nos va a estar hablando por sí misma de cómo está organizado nuestro proyecto. Si ustedes no tienen esa visión de documentar sus proyectos, va a pasar que a la larga no olviden que hay una arquitectura detrás de su proyecto. Entonces, en algún momento van a estar haciendo las cosas como quieren, van a estar poniendo código donde se les pegue la gana, van a decirle, oye, repara ese bug, de repente van a hacer archivos ahí donde sea, repararon el bug y luego
vuelve a tronar el programa y le dicen, oye, no lo habías reparado, sí, pero ya no me acuerdo dónde, oye, ¿y dónde lo reparaste? ¿Dónde están las piezas de código donde resolviste ese problema? No, pues no me acuerdo, la verdad. Entonces tienen que estar gastando horas y horas en recordar cómo está construida su no arquitectura. Lo mejor es establecer la arquitectura siempre desde el principio. Aquí van a ir mis componentes, aquí van a ir mis hooks, aquí van a ir mis servicios, aquí van a ir mis almacenes. Entonces, de esa manera es difícil que se les pierdan sus piezas de código. Acuérdense que todo esto es virtual, todas las piezas de código que estamos construyendo son virtuales, no tienen una esencia tan física, al menos que nosotros los empecemos a grabar en archivos y los empecemos a aferrar a algo físico. Para eso sirven estas arquitecturas del proyecto. Por ejemplo, en Vue pues tenemos otras arquitecturas y bueno, pues cada proyecto va a tener su propia arquitectura. Unos van a decir yo tengo un app.js, otros van a decir yo tengo un app.view y otros van a decir yo tengo un index.js y otras van a decir yo tengo un main.js. Con esto, bueno, pues ya que entendemos la arquitectura, de qué se nutre esa arquitectura, de qué prácticamente podemos llenar esta arquitectura, pues prácticamente de piezas de código. ¿Qué son las piezas de código? Pues son fragmentos de código, es básicamente sintaxis, sentencias, estructuras de control, estructuras de datos, variables, funciones, clases, módulos, importación de otras piezas, exportación de piezas, unidades, contextos, reductores, estados, almacenes, servicios. Todas estas piezas de código tienen un propósito específico. Yo uso variables para retener datos, yo uso funciones para ejecutar tareas, yo uso clases para crear máquinas abstractas, yo uso módulos para empaquetar piezas de código, yo hago importación de otras piezas, yo hago exportación de otras piezas. Entender las piezas de código nos va a poner a posicionar ya como desarrolladores serios, no simplemente como programadores. Hay una diferencia entre solo programar y desarrollar. El programador puede crear una función que implemente un algoritmo, muy bien, todo bonito. Puede ser un algoritmo incluso genético de inteligencia artificial, pero sigue siendo un programador. El desarrollador ya tiene que tener la visión de ligar todo lo que está construyendo hacia arquitecturas, la visión de poder asentar toda su documentación. Un programador le vale queso si documentó o no documentó las cosas que está programando, pero un desarrollador tiene esa cautela, ese cuidado de documentar cada cosa que está haciendo porque sabe que es un legado, es la empresa misma. Todas estas piezas de código cuando se empiezan a ensamblar son productos y los productos pues son dinero y el dinero pues prácticamente es el estilo de vida que va a llevar esa persona, entonces no lo puede dejar perder así de fácil. ¿Cómo empieza uno a entender las piezas de código? Bueno, las piezas de código se entienden a través de la sintaxis. La sintaxis nos va a guiar mucho cómo estamos construyendo piezas de código. Por ejemplo, quiero importar una pieza exportada por defecto. Entonces importa el nombre de la pieza desde la ruta. Quiero crear una variable fija. Entonces crea un const, nombre de la variable igual valor de la variable. Quiero una variable que pueda cambiar en el tiempo. Entonces usa let y el nombre de la variable. Oye, quiero una función. Entonces crea un function, el nombre de la función, sus parámetros y el bloque que va a ejecutar. Oye, quiero un callback flecha para no definir la función. ¿Qué es un callback? Todas estas piezas de código tienen sentidos específicos, tienen una utilidad específica. Por ejemplo, un callback es una función no nombrada o expresión lambda o función flecha, la cual es consumida y almacenada como una variable, pero puede ser utilizada como una función. Es útil cuando una función requiere a otra función para delegar funcionalidad. Pura función. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una función llamada un click que recibe un callback, es decir, una función que recibe otra función. El click no sabe qué hacer, entonces delega
la funcionalidad de lo que va a hacer ese evento y entonces otra función se encarga de hacer lo que la otra función no podía. Y así nosotros vamos entendiendo cada una de las piezas de código, por ejemplo, que es un componente en React, es una función, tiene un nombre, tiene propiedades y, por ejemplo, podemos tener una función llamada título que reciba la propiedad texto y me devuelva un H1, una etiqueta H1 que se fusione con ese texto. Entonces, dentro de otro componente, podemos prácticamente mandar a llamar a nuestro componente título y mandarle el atributo hola mundo para que lo fusione con la etiqueta H1 y nos dé el resultado. ¿Qué es un state? ¿Qué es el hook state? Bueno, prácticamente tenemos estados, componentes, todo esto pues prácticamente nos va a estar documentando qué es lo que podemos hacer prácticamente pieza por pieza en nuestro proyecto. Si nosotros lográramos documentar cada una de las piezas posibles que podemos hacer en una arquitectura de desarrollo que estemos trabajando, pues prácticamente tendríamos la visión de poder agarrar todas esas piezas y solo utilizar las que necesitemos. No estaríamos rompiéndonos la cabeza como, oye, ¿y aquí cómo le haré? Y estar ahí en Stack Overflow. Oiga, quiero mostrar un título, pero no sé cómo hacerlo. Estoy en React. O quiero, por ejemplo, poner un selector que cuando cambie la selección me descargue la nueva lista de productos para ese usuario. Entonces, ustedes, si conocen las piezas de código que pueden manipular, entre más piezas de código se aprendan, todo esto es memoria, entre más piezas de código puedan entender, pues prácticamente va a ser como agarrar simplemente funciones, agarrar como variables y establecer una ecuación, ¿no? Así como en matemáticas. Oigan, este simbolito es la integral, entonces este simbolito es la diferencial. ¿Qué significa la integral? La integral pues es una sumatoria de todas las parcialidades en el límite infinito. ¿Qué es la diferencial? Pues es cuando nosotros agarramos una diferencia entre un espacio y lo volvemos infinitesimal, es un límite. Entonces empiezan todos estos conceptos a establecerse como piezas y luego cuando llega un problema, oye, queremos calcular el volumen de una botella. Pues podríamos hacer una triple integral. La primera integral va a ser sobre la función que nos mida el radio de la botella, yo que sé, el otro sobre la superficie y el tercero nos va a dar el volumen. Entonces, así como en matemáticas es lo mismo en software. Si nosotros entendemos estas piezas de código, vamos a poder prácticamente agarrar, por ejemplo, un template y decir, oye, pon una plantilla visual. ¿Por qué? Porque quiero mostrar algo en la aplicación para el usuario. Quiero un componente. Entonces tienes que exportar por defecto un objeto. Oye, ¿y cómo le llamo al componente? Hay una pieza de código que nos va a permitir nombrar el componente. ¿Cómo le paso propiedades al componente? Pues hay un atributo llamado props donde puedes poner la lista de propiedades que va a recibir el componente. Oye, ¿cómo cambio el estado del componente? Bueno, el estado inicial lo defines con data y luego lo puedes cambiar con this.data. ¿Cómo puedo crear un estado computado? Entonces, todas estas piezas las van a ir ustedes revisando, van a irse aprendiendo piezas, 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 hasta que, bueno, tengan la suficiente cantidad de piezas para empezar a programar. Si lograran aprender todas, esto es lo que se le llama la curva de aprendizaje, no es más que aprenderse un montón de piezas de código. Cuando superan esa curva de aprendizaje, pues ya simplemente es empezar a tomar las piezas ya reconocibles para empezar a construir casas, ¿no? Cuando uno ya reconoce los ladrillos, cuando uno ya reconoce el cemento, pues ya puede empezar a ensamblar paredes básicamente. Entonces, bueno, pues lo único que nos quedaría como pendiente para poder manipular estas piezas de código es cómo las voy a estar ensamblando, cómo voy a intercambiar datos entre piezas de código. Vamos a ver
que pues las piezas de código se nutren de valores, básicamente datos, y estos datos pueden estar contenidos como estado de un componente, como un contexto, como entrada, como salida, y nosotros podemos hacer cosas como inyección de servicios, propiedades, callbacks, eventos, para poder determinar cuando algo tiene que entrar a una pieza de código y cuando algo tiene que salir. Imagínense que quieren mostrar una lista de productos con sus precios. Necesito una entrada que sea la lista de productos. Necesito una salida cuando se ha seleccionado un producto de la lista. Entonces, ese intercambio de datos lo necesitamos entender para poder operar ya a un nivel adecuado. Básicamente es fundamental. Y por ejemplo, podríamos entender cómo en React se hace el intercambio de datos. Por ejemplo, tenemos un componente app que define un estado, básicamente una variable por retener, un valor por retener. Entonces, ese valor pues se lo quiere pasar a otro componente llamado título. Entonces está el componente título que dice, oye, yo puedo recibir un texto, yo puedo recibir un contador y los voy a pintar en un título, H1. Entonces, bueno, pues prácticamente podemos entender que dentro de un componente le podemos pasar datos a otro componente. Hay dos formas, una la forma de pasar textos y otra la forma de pasar datos. En la forma de pasar datos básicamente estamos viendo unas llaves que dice ahí contador igual a llaves y entre las llaves conteo, pues prácticamente estamos haciendo una inyección, una fusión. Entonces también en algún momento vamos a decir, oye, y si yo tuviera un componente y dentro del componente yo le quisiera sacar datos, por ejemplo, tengo un botón contador que define un estado de contador y yo quiero al darle clic a mi botón que vaya incrementando. Cuando el contador sea actualizado, yo quiero notificar de regreso ese valor para cacharlo del otro lado. Entonces, el otro componente, por ejemplo, app, puede básicamente con una función sacar lo que el componente le quiere decir cuando están ocurriendo cambios. De esta manera, si nosotros entendemos el intercambio de datos tanto en React como en Vue, como en Angular, pues vamos a poder prácticamente empezar a mover código. Por ejemplo, el intercambio de datos en Vue pues sería de la siguiente forma. Hay una plantilla que depende de un título, ese título le es inyectado por otro componente y bueno, prácticamente nosotros a través de las propiedades podemos sacar ese título. Ya lo vamos a ver a lo largo del taller, pero bueno, nada más son ejemplos para que se den una idea. Con esto, para cerrar ya la presentación y ponernos manos a la obra, vamos a ver qué son los patrones de diseño. Este es el último concepto de los fuertes, de los conceptos fuertes que hemos visto. Ya hemos visto que es el desarrollo de aplicaciones, los frameworks más importantes que vamos a estar trabajando en este taller. Ya vimos la arquitectura de los proyectos, las piezas de código, el intercambio de datos entre las piezas de código y ahora nos toca ver cómo son los patrones de diseño. ¿Para qué sirven los patrones de diseño? Bueno, para decirnos cómo va a ser la organización de los fragmentos de código que vamos a estar construyendo en nuestros proyectos, para darnos una separación de funcionalidad entre los archivos, prácticamente donde se definan los estilos de sintaxis, los estilos en los que vamos a estar documentando nuestras piezas de código, también la abstracción lógica de nuestro negocio y la comunicación entre piezas de código. Estos patrones de diseño se llaman patrones porque una vez que nosotros diseñamos una funcionalidad, una organización, una arquitectura o lo que estemos diseñando, lo vamos a volver un patrón replicable para que todos los miembros del equipo de desarrollo lo sigan.
¿Qué quiere decir? Que si de repente llega un novato, si de repente llega un becario, si de repente llega un arquitecto de software, un líder de proyecto, todos sigan los mismos patrones en los que fue construido nuestro proyecto. De la misma manera van a estar separando la funcionalidad de los mismos archivos, de la misma manera van a poner los mismos estilos de sintaxis, los mismos estilos de documentación, la misma abstracción de la lógica, la misma comunicación entre piezas, porque si alguien se desapegara de estos patrones de diseño, pues prácticamente estaría utilizando sus propios estilos, estaría prácticamente haciendo las cosas a su manera. Tendría su propio estilo de documentación, su propio estilo de comunicar lo que hay en sus componentes o en sus piezas de código, y eso pues nos traería un conflicto a la larga. ¿Cuál sería el conflicto? Pues prácticamente el conflicto va a ser que no mantendríamos un ritmo de desarrollo, y eso a la larga pues haría que hubiera conflicto entre los que están desarrollando el sistema. Al rato nadie va a querer meterle mano al código de otro desarrollador y van a estar teniendo que migrar toda la funcionalidad una y otra vez. Bueno, pues finalmente, para entender los patrones de diseño, van a guiar nuestra construcción de las piezas de código en organización, estilo y lógica. Aquí en este dibujo, por ejemplo, hay una función que toma ciertas piezas de código, y bueno, el patrón de diseño va a intentar organizar, abstraer, estilizar toda esta lógica, toda esta construcción, para darnos modelos entendibles y replicables de cómo está operando todo esto. Entonces, bueno, prácticamente con eso nosotros podemos hacer que los patrones de diseño permitan conceptualizar nuestras arquitecturas y hacer más eficiente el trabajo en equipos de desarrollo. Por ejemplo, en Angular, en la documentación de Angular, nos llegamos a encontrar estos dibujitos que nos dicen cómo está la arquitectura de Angular. Nos dice: por un lado están los componentes, por otro lado están los servicios, por otro lado hay valores, por otro lado hay funciones, y de un lado está el componente, de otro lado está la plantilla visual, hay metadatos intermedios, y se hace la comunicación mediante el enlace de eventos, el enlace de propiedades, tenemos directivas y tenemos inyectores de servicio. Entonces, toda esta imagen básicamente es un patrón de desarrollo. Si alguien quiere una funcionalidad, una función, no la va a poner como un componente, va a ir y la va a poner como una función. Si alguien quiere un servicio, no va a ir y ponerla dentro de los componentes. Ese servicio lo va a poner dentro de los servicios. Entonces, estos patrones de desarrollo nos van a permitir crear código muy bien estructurado y que sea a la larga fácil de mantener. Bueno, pues vamos manos a la obra. No sé si alguien tenga algún comentario antes de empezar a meterle mano a nuestro taller. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repasemos algún concepto de los expuestos? No. Perfecto. Bueno, pues el slide, esta presentación está disponible. Aquí les voy a pasar el link en el chat. Vamos a darle aquí en compartir para que la puedan repasar cada que sea necesario. Y bueno, pues si alguien se perdió quizás la primera parte de la presentación, ahí la puede ver. Entonces, bueno, vamos ahora sí, manos a la obra, mucha palabrería, muchos conceptos, no entendimos básicamente nada, pero se ve interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tan interesante es este desarrollo
ya en la práctica. Para no estar instalando cosas, existen entornos de desarrollo en línea, por ejemplo, uno de ellos es codesandbox.io. La plataforma de codesandbox.io básicamente nos va a permitir programar en estos tres frameworks sin tener que instalar nada, sin tener que hacer nada más que tener un buen navegador. Pueden usar Chrome, Firefox, Opera. Yo estoy usando Opera, entonces con eso es más que suficiente para empezar a trabajar. Cuando creamos un nuevo sandbox, yo les recomiendo que para que no se les pierda su código, primero inicien sesión. Pueden iniciar sesión con su cuenta de Google o de GitHub. Entonces, si no se les va a perder todo lo que estén trabajando. Cuando crean un nuevo sandbox es como caja de arena, como el concepto de un espacio seguro para los niños, para los niños programadores como nosotros. Entonces, este espacio pues prácticamente nos va a regalar una cajita, un mini servidor, que pues ya prácticamente tenga nuestra aplicación corriendo. Vamos a empezar por React, vamos a empezar a hablar de aplicaciones en React, luego vamos a ver las de Vue y finalmente las de Angular para el día de mañana hacer algún proyecto quizás un poquito más completo. Vamos a empezar con un proyecto de React, vamos a crear un code sandbox de React y no tenemos que hacer nada más que esperar a que nos cargue todo nuestro proyecto. Aquí nos va a decir dónde queremos guardar nuestro sandbox, nuestra cajita. Podemos crear, por ejemplo, nuevas carpetas y decirle, ok, vamos a ponerle aquí WAM Simposio para que puedan encontrar rápidamente todos estos ejercicios. Ahí está, debería decir ahorita WAM Simposio. Creo que no la moví. No, más bien no me la creo. Dejen ver. No me la creo. Vamos a decirle create folder. WAM Simposio. Ahí está. Vamos a darle enter y mover hacia WAM Simposio. Ahí está. Entonces, este code sandbox que tiene palabras aleatorias, pues le vamos a llamar, por ejemplo, Hello React. Ahí está. Vamos a hacer un Hello React. Aquí en WAM Simposio pueden ver en mi usuario todos los que vayan quedando. Vamos a decirle aquí diagonal Dragon Nómada Dashboard. Ahí está. Ahorita les paso el link para que al final del taller ya tengan los enlaces. Cópienlos ahí en su computadora para que no tengan mayor problema. Vamos a ver, aquí está WAM Simposio y vamos a darle aquí a ver si dice compartir para que lo podamos compartir. Vamos a ver, vamos a darle aquí ver perfil. Ahí está. Y aquí está. Ver perfil. Por aquí debería estar. Vamos a decirle WAM Simposio. Ahí está. Los voy a poner aquí, luego, para que los puedan ver en cuanto quieran. Les dejo en el chat el enlace para que los puedan descargar. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona React? Uno de los primeros frameworks muy importante es React. A grandes rasgos tenemos un archivo llamado package.json. Este archivo es común entre los proyectos de Node.js. Es un archivo que básicamente nos va a dar información sobre nuestro proyecto. Cómo se llama nuestro proyecto, en qué versión se encuentra, la descripción de nuestro
proyecto, las palabras claves, el punto de entrada, las dependencias. Aquí en las dependencias va a marcar qué librerías necesita para funcionar. Por ejemplo, si queremos usar PayPal, si queremos usar Stripe, si queremos usar Mongo, cosas del estilo, todas esas dependencias van a quedar marcadas aquí. Tenemos también dependencias de desarrollo, las cuales son solo utilizadas en el entorno de desarrollo. Tenemos algunos scripts, por ejemplo, cómo se va a lanzar la aplicación, cómo se va a compilar, cómo se van a hacer las pruebas, cómo se va a quitar. Tenemos también algunas otras cosas, pero bueno, prácticamente es la información sobre nuestro proyecto. Si nosotros agregamos una dependencia más, automáticamente se va a registrar aquí en el package.json. En la arquitectura tenemos dos carpetas. La primera carpeta es la de public, la segunda carpeta es la de src. Y bueno, estas dos carpetas nos van a permitir empezar a crear códigos. En public es todo lo que va en nuestro servidor ya compilado, por ejemplo, el icono de nuestra empresa, podría ser aquí un manifiesto, cosas del estilo. Todas esas cosas van aquí en la carpeta pública, algunas librerías locales que queramos meter, y en la carpeta src pues van a ir quizás todos nuestros códigos. Tenemos un index.js. Ese index.js prácticamente va a mandar a importar nuestro componente principal llamado app, y va a importar algo llamado React DOM. Ese React DOM pues prácticamente va a buscar nuestra etiqueta root definida acá en el public index HTML. Aquí está div id root, es una etiqueta div que tiene como id la palabra root. Entonces en el index prácticamente recuperamos ese elemento. Aquí nos está diciendo, de hecho, recuperamos el elemento root, y a través de React DOM mandamos a renderizar nuestro app. Ese app pues prácticamente es nuestro componente principal, y el componente lo tenemos que entender de dos formas. El componente como definición, es decir, como una función, y el componente como montado. El componente montado pues prácticamente es cuando ya está montado. Entonces para crear un componente pues prácticamente se crea con una función. Por ejemplo, la función app, que hace todo lo que tiene que hacer y al final nos regresa nuestra vista. Entonces este componente se entiende así en definición, la definición de un componente, y el uso de un componente se va a entender prácticamente como el componente mandado a ser etiqueta. Este componente mandado a ser etiqueta lo podemos pensar como la instancia. Esto es como la instancia, y esto es como pues simplemente la definición, el modelo base o la base, como le quieran llamar. Esta es la base es una función, y la instancia sería pues ya prácticamente nuestro app. Entonces, bueno, pues prácticamente este index.js tiene la importación hacia React DOM, tiene la importación de app. Si lo queremos ver más sencillo, porque aquí le meten un strict mode y no sé qué tantas cosas raras, si lo queremos ver más sencillo, lo podemos ver así. Lo podemos ver como 4 piezas de código. La primera pieza de código es el React DOM. Ese React DOM, bueno, decíamos que es una pieza de código prácticamente que nos permite pintar componentes. Su función principal, pinta el componente principal.
sobre un elemento DOM. ¿Qué es un elemento DOM? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Tenemos una segunda pieza de código. Tenemos el app, que es nuestro componente. Y nuestro componente, básicamente estamos hablando de la función definida. La función que devuelve la vista. La función componente. Eso es nuestro componente. La tercera pieza de código, pues prácticamente es este root element, que básicamente estamos haciendo un document get element by id igual a root. Para los que saben un poco de JavaScript, que han usado HTML, bueno, pues esto prácticamente es recuperar una etiqueta HTML. Entonces está la etiqueta div id igual a root. Así se ve en HTML. Bueno, para llevar eso a JavaScript, básicamente utilizamos document.getElementById. Entonces, de esta forma, nosotros pasamos el ID, en este caso root, y nos devuelve esa etiqueta. Entonces, prácticamente esa etiqueta está siendo devuelta por document get element by id. Como es una etiqueta y estamos hablando de JavaScript, pues esto realmente es una equivalencia. Básicamente esto es como un objeto que dice tag name, div, y luego trae algo así como id, root. Esto es de lo que nosotros estamos hablando. A esto se le conoce como el elemento DOM. El elemento DOM es una equivalencia entre hablar de etiquetas HTML y hablar de código de JavaScript, de objetos de JavaScript. Entonces, bueno, el elemento DOM prácticamente es una equivalencia. Ese elemento DOM, a lo que le pase ese elemento DOM, pues le va a pasar a la etiqueta real de HTML. Entonces, bueno, en nuestra cuarta pieza de código tenemos una función render que va a tomar un componente y que va a tomar nuestro elemento DOM. Entonces, prácticamente con estos dos argumentos, nosotros en el elemento DOM ya podemos montar nuestro componente. ¿Qué componente estamos montando? Pues un componente llamado app. Entonces, tenemos que entender que app como instancia, recordemos que esta es la instancia es montada sobre el elemento DOM. Entonces, nuestra instancia de app, de tener un componente app que nos regresa una vista, es montada dentro de un elemento DOM. Entonces, bueno, si nosotros inspeccionamos qué es lo que contiene este archivo app.js, pues prácticamente es la importación de unos estilos y la exportación por defecto de una función llamada app, la cual nos regresa un fragmento visual. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí tienda en línea, y entonces el resultado sería que nuestra aplicación web diría tienda en línea. Este es el fragmento visual que está mostrando nuestro componente. Prácticamente nuestro componente está regresando etiquetas HTML, y eso quiere decir que nosotros en código de JavaScript podemos básicamente devolver interfaces. Entonces, esas interfaces, pues prácticamente es lo que está viendo el usuario. Nosotros escribimos funciones que devuelven interfaces, y ese es el concepto de React. Básicamente, React son componentes, digamos funciones, antes eran clases, ahora son funciones, componentes, funciones que devuelven interfaces de usuario. ¿Qué podemos hacer entre que devuelvan la vista o la interfaz del usuario antes de que diga aquí, por ejemplo, bienvenido? Antes de que diga tienda en línea bienvenido, nosotros podemos crear código intermedio.
¿Qué es el código intermedio? Básicamente toda la lógica que tenemos que poner, lógica de datos. Toda esa lógica de datos la vamos a poder lograr a través de algo que se conocen como estados. Estas funciones, digamos que no pueden tener variables porque son funciones especiales. Si nosotros ponemos variables, corremos el riesgo de estar consumiendo mucha memoria. Para tener algo aproximado al concepto de variable, nosotros podemos aquí en React importar una pieza de código muy importante que tenemos que aprendernos, llamada el estado. Esto es un hook de React. Básicamente nosotros tenemos algo llamado el hook. Este hook useState es una función, por decirlo así, que nos va a regresar un estado del componente. Ese estado del componente nos va a retener los datos que necesitamos. Entonces, useState es un hook. ¿Qué es un hook? Hook significa ancla, o lo pueden ver como un gancho. Básicamente es una función. El hook es una función especial. ¿Por qué especial? Ya lo vamos a ver con calma, pero es otra de las funciones especiales. El componente es una función especial, el hook es una función especial, por eso se llaman frameworks, porque no son directamente equivalentes a código de JavaScript. Aquí, de hecho, ya tenemos algo llamado JSX. Entonces, bueno, ese hook lo que va a hacer, en este caso, solo el de useState, es una función especial que nos devuelve una variable. Es una función especial que nos devuelve una variable capaz de retener un valor y que se ajusta explícitamente. Digamos que se asigna y cuyo valor se reasigna explícitamente. ¿Qué significa que se reasigna explícitamente? Vamos a verlo. Imagínense que yo necesito un username. Entonces voy a tener un estado dividido en dos piezas de código. Por un lado tengo algo llamado el username y por otro lado tengo algo llamado el set username. Este concepto de estados nos va a permitir que a partir de un estado inicial, por ejemplo el username es anónimo, el username por defecto se llama anónimo, entonces bueno, pues prácticamente nosotros tenemos un estado que vale anónimo al principio y una función que nos va a permitir reajustar el valor del estado. Entonces, ¿cómo funciona un useState? La sintaxis sería prácticamente valor, el valor actual, ajustador, el ajustador hacia el valor actual, igual a useState y el valor inicial. Entonces, el valor actual se va a cambiar cada que mandemos a llamar al ajustador y va a tener ese nuevo valor inicial. Como el valor es username, podemos utilizarlo, por ejemplo, le podemos decir bienvenido y podemos fusionar en nuestra interfaz el username y entonces quedaría un subtítulo que diga bienvenido, coma, y luego el username que se supone que es anónimo. Entonces va a decir bienvenido anónimo. ¿Qué pasa si nosotros pusiéramos una suerte de botones? Aquí un montón de botones que diga soy Batman, otro que diga soy Robin, otro que diga soy Superman, ahí está. Y que hagan lo siguiente: cuando se le dé clic a este botón, yo quiero en un callback
decirle que ajuste el nuevo username hacia Batman. A este botón, cuando se le dé clic, yo quiero que en un callback, es decir, una función anónima, función flecha, expresión lambda, se ajuste el username ahora para que el valor actual sea Robin. Y también quiero que al darle clic a este botón se ajuste mediante un callback y mediante el ajustador del estado, que el estado cambie ahora para que diga Superman. Entonces, si hacemos eso, cuando nosotros pulsemos el botón Soy Batman, se va a mandar a llamar el evento onClick. Ese evento va a mandar a ejecutar nuestra función anónima y esa función anónima va a decirle al estado que le actualice el valor. Recuerden que este es el valor inicial, este es el valor actual y este ajustador, este es el ajustador setUsername. El ajustador es una función que va a ajustar cuál es el nuevo valor del estado. De esa manera, nosotros con solo esta pieza de código ya podemos hacer este tipo de aplicaciones. Dice, recibo clic, ajusto el valor de username para que ahora valga Batman. Le doy clic aquí, ajusta el valor de username para que ahora valga Robin. Le doy clic aquí, ajusta el valor de username para que ahora valga Superman. ¿Qué es lo que está pasando internamente con los estados? Bueno, vamos a ponerlo aquí, nota. Vamos a ponerle aquí unas notas. Ahí está. Nota. Los estados tienen un valor actual y un ajustador. Eso ya lo sabemos. Cuando el ajustador es llamado, recordemos que el ajustador es una función. Vamos a anotarlo. Es una función. Esto es una función. Entonces, cuando el ajustador es llamado con un nuevo valor, el componente es repintado otra vez. Ahora con el nuevo valor. Es decir, cuando un estado cambia, el componente se actualiza. ¿Qué quiere decir? Prácticamente para nosotros es transparente, es hasta casi mágico. Oye, ¿cómo le está haciendo? ¿Quién sabe? Pero funciona. Para nosotros parecería ser muy mágico, pero la verdad es que está mandando a llamar otra vez a esta función y está creando el estado. Pero como el estado ya estaba creando, dice, oye, yo ya no tengo que ponerle anónimo porque yo ya tenía un valor previo y ese valor ahora era Batman. Entonces, cuando se vuelve a pintar, el username vale Batman y dice bienvenido y aquí le fusiona el valor de Batman. Entonces, prácticamente, por eso cuando pulsamos Batman, aquí se pinta Batman. Cuando pulsamos Robin, estamos llamando a la función ajustador. El ajustador le dice al componente, oye, tienes que volver a pintarte. El componente se vuelve a pintar y dice, ok, ya voy otra vez. Crea el estado dice, yo no le voy a poner anónimo porque ya tengo un valor previo que es Robin. Entonces, username vale Robin, vuelve a pintar todo esto, vuelve a pintar, esta es la tienda en línea, vuelve a pintar bienvenido y ahora en vez de decir Batman, ahora dice Robin. Y lo mismo cuando le damos clic aquí a Superman. Entonces, bueno, prácticamente así funcionan este tipo de estados. ¿Cómo podemos detectar cuando los estados están cambiando? Bueno, como los estados básicamente nos llevan a que nuestros componentes sean máquinas de estados, pues tenemos también algo llamado efectos. Los efectos o el hook efectos, pues prácticamente es una función, todos los hooks son funciones, pero especiales, recuerden.
Es una función que va a estar observando como dependencias, va a estar observando estados y cuando los estados cambien, entonces va a ejecutar una función callback. Entonces, esa función callback, pues prácticamente le podemos decir, oye, si por ejemplo el username es igual a Batman, entonces podríamos hacer algo. Por ejemplo, podríamos abrir otro estado llamado color y set color. Ahí está un nuevo estado, creamos un nuevo estado llamado color y el color por defecto es negro. Ahí está, bueno, el color por defecto es gris. Ahí está, en inglés. El color por defecto es gris, pero cuando el usuario es Batman, entonces nosotros le podríamos pedir que ajuste el color a amarillo. Vamos a decirle yellow. Si no, pero si el username es igual a Robin, por ejemplo, le podríamos decir que ahora ajuste el color, es decir, que ajuste nuestro estado para que tenga el valor de Robin, que es rojo, no sé, y si no, pero si el username es igual a Superman, entonces le podríamos decir que ajuste el estado color hacia azul. Entonces, bueno, prácticamente con eso ya vamos a detectar cada que esté cambiando nuestro estado. Vamos a detectar, oye, ya cambié el estado, sí, entonces vuelve a ejecutar esta función. Oye, ¿el estado es Batman? Sí, entonces hazlo amarillo. No, pero sí, oye, ¿el estado es Robin? Sí, entonces hazlo rojo. No, pero sí, entonces el usuario es Superman? Sí, entonces hazlo azul. De esa manera nosotros podríamos usar este valor, el valor actual del color actual, para que Bienvenidos tenga un estilo donde el color de fuente o el color de texto sea igual a nuestro color de aquí. Entonces, de esa manera, cuando pongamos Batman, nos van a chillar los ojos, ahí está, color amarillo. Cuando pongamos Robin, se va a volver rojo y cuando pongamos Superman, se va a volver azul. Esto es a lo que llaman código reactivo. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando los efectos son reacciones al cambio de estado. Cada pieza de código que ustedes estén aprendiendo es mejor que se la aprendan en sintaxis, no tanto en ejemplos. La sintaxis pues simplemente sería un callback, pueden hacer el callback como ustedes quieran y una lista de dependencias. Ahí está nuestra lista de dependencias, entonces así quedaría nuestro efecto. Antes de seguir, vamos a dejar hasta aquí la parte de React para ver la parte de Vue. Y les recuerdo que hay en mi GitHub, diagonal dragón nómada, hay un repositorio llamado One Cuarto Simposio de SNI, donde viene toda la documentación que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Ahí vienen enlaces, ahí vienen referencias, ahí vienen ya conocimiento sintetizado de lo que vamos a estar viendo en nuestro curso. Aquí vienen las piezas de código más importantes de cada framework y bueno, prácticamente algunos ejemplillos. Entonces les voy a compartir el enlace para que no se les olvide y lo puedan revisar para continuar nuestro taller el día de mañana. Vamos a ver, ya hemos hablado bastante de React. Antes de pasar a Vue, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, por ahí pusieron su like. Entonces, bueno, vamos a pasar a Vue para aprovechar el tiempo. Ya sé que mis clases parecen ser de 3-4 horas, pero en realidad no lleva más ni hora y media, hora 20. Entonces, aguanten, va. Ya acabando, pueden,
descansar, ir a chelear si quieren. Vamos a crear otro Code Sandbox aquí, ahora utilizando un proyecto de Vue. Dice Vue, ¿de qué lenguaje es? Estos tres son de JavaScript. Bueno, usa TypeScript, pero en realidad es JavaScript. Entonces, los tres que vamos a estar utilizando son JavaScript. Si les cuesta un poquito la sintaxis de lo que estoy escribiendo, revisen al rato las notas y ya que las hayan revisado, mañana me pueden preguntar o me mandan un correo, ¿va? Ok. Vamos a crear entonces ahora nuestro proyecto de Vue para ver cómo opera Vue. Yo sé que esto va a ser un choque mental. Primero veamos React, luego vemos Vue. Lo estoy volviendo full frontend. Pero bueno, todo esto es importante para que empecemos a formarnos como nuevos desarrolladores. Tenemos aquí también un archivo package.json muy similar al que tenemos en React. Tenemos otros scripts para ejecutar nuestra aplicación. Tenemos en este caso un server. También tenemos un proceso de compilación. Y en las dependencias estamos utilizando solo la dependencia de Vue. Pero tenemos más dependencias de desarrollo. Tenemos, por ejemplo, un CLI Service y tenemos algunas otras librerías. Casi todo este archivo se puede ignorar, básicamente lo único que importa son las dependencias y que le hayan puesto su nombre, si no les piratean sus proyectos. No, no es cierto. Y bueno, básicamente pues es lo que describe nuestro proyecto. De ahí tenemos dos carpetas muy similar a React. Tenemos nuestra carpeta public. Aquí tenemos nuestro div de montaje. En lugar de llamarle div root, le llaman div app. Y tenemos nuestra carpeta src. En esta carpeta src tenemos aquí, al menos para este ejemplo, un main.js. Aquí es donde se va a importar el componente de Vue, el componente, la librería de Vue, el componente principal app. Llevamos dos líneas de código útiles. Esto no. Luego tenemos una instancia de Vue. A esto le podemos llamar el app o el componente principal, como le quieran llamar. Es nuestro componente creado por Vue. Y luego le estamos diciendo aquí, bueno, como no se utiliza app, me está marcando aquí que la declaré, pero que nunca la estoy utilizando o algo así. Vamos a darle guardar. Ahí está. Es solo un warning. Entonces tenemos aquí 4 piezas de código, se ven 3, pero aquí tenemos 2 pasos, son 2 piezas. Uno sería, digamos, la creación del app y el otro sería el montado del app sobre nuestra etiqueta app, div id app. Entonces vamos a ver, el primero es la clase Vue o el servicio de Vue, todo lo que es la librería Vue. Tenemos lo que es nuestro componente app. Ese componente app, como en React, lo importamos desde un archivo. Y aquí tenemos la creación de nuestra instancia. Entonces, esta es la instancia principal. La instancia principal que está diciendo, oye, cuando te manden a pintar, entonces pinta a app. Digamos que esta h es una contracción, simplemente dice manda esa h y ya. Prácticamente lo que está haciendo esta instancia principal es pinta el componente principal. Ese componente principal es el app. Entonces aquí un poquito distinto de React DOM, donde simplemente poníamos esto de aquí. Aquí lo hacemos con una función de renderizado. Entonces, bueno, ya con esa pieza de código, una cuarta pieza sería prácticamente hacer el montaje de la instancia. Básicamente aquí monta el componente
sobre la etiqueta. Esa etiqueta la definimos allá, es la etiqueta div id igual a app. Esa etiqueta está dentro de index.html y aquí va a poner nuestro componente principal. Entonces el componente principal es este de aquí, llamado app.view. Este componente hablábamos en la presentación que tiene 3 piezas de código. Esas 3 piezas de código diferenciables es la plantilla visual, básicamente cómo se ve la vista. Vamos a poner aquí, esta es la vista. Tenemos aquí, digamos, la lógica, vista, lógica, y tenemos por acá lo que es el diseño. Entonces tenemos 3 piezas claramente marcadas, donde en la vista pues vamos a estar mandando este loguito de view y luego este componente hello world. En la lógica importa otro componente llamado hello world y en el diseño pone estos estilos. Vamos a hacer, por ejemplo, un contador. Vamos a hacer un pequeño contador en view, algo clásico que tengamos así como una etiqueta chulo que diga cuánto lleva nuestro contador. Ahí está, cuánto lleva nuestro contador, un botón. Ese botón, aquí se me olvidaron unas llaves. A esto hacemos una inyección, una fusión de datos a código, muy similar a lo que hacíamos en React. Entonces, bueno, prácticamente estamos fusionando la variable o el valor del estado contador, el estado de datos contador, con nuestra etiqueta H1. En un botón le podemos decir incrementar y en otro botón le podemos decir decrementar. Este botón incrementar, por ejemplo, nos estaría diciendo al darle clic que mandemos a llamar al método incrementar. Vamos a definir un método llamado incrementar y acá este botón, lo correcto es ponerle así que lo voy a hacer. Y aquí estamos enlazando el evento clic del botón para que mande a llamar a la función decrementar. Ahí está, cada que sea llamado. Si le damos incrementar, obviamente va a marcar un error y va a decir, oye, ¿qué quieres decir con incrementar? Entonces, bueno, pues prácticamente necesitamos determinar qué queremos decir con eso de incrementar. Primero vamos a definir de dónde surge esta variable contador. Esa variable contador surge prácticamente de los datos de nuestro componente. ¿Cuáles son los datos de nuestro componente? Pues los datos iniciales con los que va a empezar a trabajar nuestro componente. Esto se le llama el estado del componente. Digamos que este es el dis.contador de este objeto, es el dis.contador, y este objeto contador pues prácticamente significa que es el estado, es un estado. Esto es un estado del componente. Podemos tener en estados, todos los estados que queramos, entonces el data viene a ser algo así como el estado de nuestro componente. ¿Qué más podemos tener en nuestra lógica? Podemos tener la definición de métodos. Estos métodos, por ejemplo, nos van a decir, oye, necesitaba un método llamado incrementar, porque va a ser llamado cuando le demos clic. ¿Y qué va a ser incrementar? Pues va a decir dis.contador más. Ahí está. Y necesitamos otro método llamado decrementar, que básicamente son 2 funciones, y va a decir dis.contador menos. Entonces, tenemos una función llamada incrementar, tenemos una función llamada decrementar. Estos los conocemos en view como métodos. Entonces el método incrementar, cuando le demos clic, manda a llamar a nuestro método incrementar. Cuando le demos clic aquí, manda a llamar a nuestro método decrementar. Y dentro de incrementar, como es una función, pues prácticamente puedo mandar a llamar a dis. Ese dis va a acceder aquí a los datos, al estado,
y va a decir, oye, estado contador, quiero que te actualices. Oye, estado contador, quiero que te decrementes. Entonces, al darle incrementar, va a hacer que contador valga 1 más. Al volverle a dar incrementar, va a hacer que contador valga 1 más. Como el estado está cambiando, automáticamente Vue va a volver a pintar, va a hacer el repintado, así como React hacía el repintado cada que cambiaba el estado, pues también lo va a hacer Vue. Cada que cambie el estado, otra vez a repintar. Cada que cambie el estado, otra vez a repintar. Entonces, bueno, prácticamente así podemos definir todos los métodos que queramos. Por ejemplo, un método para reiniciar. Vamos a darle aquí reiniciar. Entonces, el método reiniciar. Y le damos aquí abajo el método reiniciar. Ese método reiniciar va a decir dis.contador se va a volver 0 otra vez. Entonces ya de esa manera podemos incrementar, podemos decrementar y podemos reiniciar y ya tenemos nuestro contador. Entonces prácticamente así se hace un contador en Vue. ¿Cuáles son las diferencias con React? Bueno, las 3 piezas de código también vienen en un mismo archivo, como en React. Bueno, en React nada más vienen estas dos. El diseño se vende por separado. Lo ponemos en otro archivo. Aquí tendríamos un único archivo por componente. Eso quiere decir que si los programadores a cada uno se le pide un componente, cada quien va y crea su archivo y luego juntan todos los archivos y ya tienen un producto. A diferencia, por ejemplo, de otros frameworks. Entonces, bueno, no hay lógica compartida y la compartición de lógica pues ya la vamos a ver con calma el día de mañana, pero la pueden encontrar aquí en las notas. Por ejemplo, cómo se hace el intercambio de datos aquí en Vue. ¿Cómo se hace el intercambio de datos en Vue? Dice, en el desarrollo de aplicaciones es fundamental controlar el intercambio de datos entre las piezas de código. Veamos cómo se logra entre componentes de Vue. Paso de datos de un componente superior a un componente inferior. Tenemos un componente inferior que está esperando que le manden el título. Entonces, él espera construir ese título a partir de un texto y a partir de un contador, que son propiedades que recibe. Y entonces un componente superior puede mandar a poner un título llamado Lamundo con un contador que esté enlazado a una variable de conteo. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver con calma. Ahorita vamos a introducir los frameworks y el día de mañana vamos a ver ya proyectos más grandes y más potentes. Ahorita vamos a ver cómo operan así superficialmente. Dice, el apartado data se puede decir que gestiona las variables. Sí, el apartado data se puede decir que gestiona las variables, pero no las vamos a entender como variables, las vamos a entender como estados. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y un estado? Vamos a intentar verlo aquí en Paint. En Paint de Zoom. Ahí está el Paint de Zoom. Una variable, por ejemplo, en JavaScript tenemos dos tipos de variables. Una variable llamada const, esa variable digamos que es no reasignable. ¿Qué quiere decir? Yo creo una variable A, le asigno un valor, por ejemplo, le asigno el valor de 123 y ya no lo puedo reasignar. Es decir, si intento hacer A igual a otra cosa, el compilador me va a decir nel. El intérprete me va a decir, ¿sabes qué? No puedes reasignarla porque es de tipo const, entonces ya no se le puede cambiar su valor. Hay variables también de tipo LED, donde uno podría crear una variable tipo LED, y esa variable pues sí podría ser reasignada en cualquier momento. Entonces nosotros podríamos empezar la variable b con 4, 5, 6 y en cualquier momento le podríamos asignar le podríamos asignar otro valor aquí. A las constantes digamos que ya no se les podría. Entonces uno podría pensar que utilizando puras variables ya resolvió su problema. ¿Cuáles son los problemas de las variables? Las variables se consideran no observables.
No las puedo observar. ¿Qué significa? Que no puedo determinar cuando el valor de la variable ya cambió. Imagínense que B de repente está cambiando. No podríamos observar cuando B pasó a tener un valor 5, 6, 7. No podemos observar cuando B pasó a tener un valor de 0 y no podemos observar cuando B tomó el valor de menos 1. Las variables no son observables. Quiere decir que no podemos observarlas. Entonces, en Vue no se usa el concepto, no se asocia el data con variables, sino que se asocia más con el concepto de estado. ¿Qué es un estado? Básicamente, un estado es una especie de objeto, que sí es observable. Entonces, en ese objeto nosotros podríamos tener, por ejemplo, un contador, podríamos tener una dirección, podríamos tener una lista de productos, podríamos tener un montón de cosas y a estos contadores, digamos, estado, a este estado, básicamente sí lo podríamos observar. Podríamos observar, por ejemplo, cuando el estado adquiere otro valor. Esto es tanto en Vue como en React como en Angular. Entonces, es la diferencia tener variables. Los estados son observables. Cuando C se le asigna otro valor, cuando a C se le asigna otro valor y le decimos, oye, C, ahora vas a incrementar, ahora vas a valer 3. Entonces, automáticamente lo que estamos haciendo es observar, estamos observando aquí lo que le está pasando a nuestro estado y al observarlo, pues el programa o el framework toma decisiones, por ejemplo, toma la decisión de que cuando el valor cambie, vuelva a pintar el componente. Entonces, eso nos lleva a cosas mágicas como que de repente en la vista, nuestra vista se esté actualizando. Entonces, bueno, prácticamente el data, vamos a verlo otra vez, vamos a darle aquí guardar, ahí, vamos a darle borrar, ahí está. El data se podría decir que más que como variables es un estado. Este es el estado. El estado tiene una clave llamada contador y cuando este contador está cambiando, ese estado pues prácticamente lo intercepta y hace que automáticamente todo se actualice. Sí son como variables, pero hay una sutil diferencia que si no la superamos en algún momento podríamos confundir entre usar esto como una variable o usarla como un estado. Si nosotros aquí empezamos a poner variables para todo, ponemos, oye, quería un 1, 2, 3, oye, quería un 4, 5, 6, entonces el problema es que vamos a estar sobrecargando el estado y en algún momento quizás estas variables que podían ser temporales, todas las estamos metiendo dentro del componente. Entonces podrían haber variables temporales, podríamos tener aquí variables temporales, podrían ser de tipo let o tipo const, pero serían muy diferentes a nuestro estado. Hay que tener cuidado con esa diferenciación en los tres frameworks, tanto en React como en Angular como en Vue. Acuérdense que los estados son observables, tanto en Angular como en Vue como en React. Si recordamos eso, vamos a recordar que cuando el valor del estado cambia, el componente se repinta y eso va a producir que el usuario vea cuando nuestro estado ha cambiado. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda de este Vue en 20 minutos? Mañana vamos a hacer proyectos, no se preocupen. Vamos a introducir Angular. Yo sé que si ya era cortocircuito entre React y Vue, pues tal vez les cause más cortocircuito con Angular, pero para eso es el taller, para hacer cortocircuitos. Entonces vamos a decirle aquí hello Vue, ya quedó guardado junto a los otros códigos. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo sandbox ahora de Angular. Vamos a entender la parte fundamental de Angular, la arquitectura, si se dan cuenta,
es un poquito más cargada que inicialmente que los otros. Tenemos nuestro package JSON, más de lo mismo. Tenemos nuestros scripts, nuestras dependencias de desarrollo, y aquí ya se pueden dar cuenta que sí está más cargado un proyecto de Angular que los otros dos. Eso se va a ver reflejado en algún momento en el tamaño de los proyectos, en cuánta memoria están utilizando, y también se va a notar la diferencia de tiempo entre crear un proyecto de React, de Vue y de Angular. Digamos que el de Vue es el más rápido de crear, el de React sería como el segundo más rápido, casi a la par, y el de Angular sí es como el más quisquilloso. Aquí, bueno, tenemos un main.ts. Aquí, en vez de tener archivos de JavaScript, JS, tenemos archivos de TypeScript llamados TS, con la extensión TS. Bueno, aquí tenemos cosas innecesarias como este modo de pruebas, una plataforma de navegador dinámico, un environment. Tenemos un montón de cosas que podríamos borrar, pero lo más importante vamos a dejarlo documentado. Tenemos la plataforma. Angular se puede compilar para varias plataformas. Esas plataformas podrían ser, por ejemplo, un navegador. El navegador podría ser, por ejemplo, una app móvil, por ejemplo, utilizando Ionic. Angular también puede ser consumido en otros tipos de plataformas, por ejemplo, en Electron o cosas del estilo, para hacer aplicaciones desktop o cosas del estilo. Y bueno, estas plataformas van a guiar cómo se va a ejecutar Angular. Tenemos también aquí el app module. El app module es el módulo principal, y los módulos se componen de componentes, servicios, que son las dependencias, le llaman los providers o los servicios, y cosas del estilo, básicamente componentes y servicios y otros módulos. Entonces, bueno, estos componentes y servicios en Angular nos permiten determinar qué está disponible, qué piezas de código están disponibles en nuestro proyecto. Tenemos aquí la última pieza, la tercera pieza, dividida en dos. Por un lado, iniciamos la plataforma. Por otro lado, cargamos el módulo principal. Y finalmente interceptamos los errores. Si llegara a surgir algún error, lo interceptamos en esta última línea de código. Entonces, bueno, esto no importa, de hecho, se puede borrar. A ver si no me regañan. Los de aquí, creo que no. Ahí está. No me regañaron, entonces se fueron. Este main prácticamente tiene la idea de cargar el módulo principal, y ese módulo principal lo está cargando de aquí, de app.module. Entonces, si revisamos app.module, está definiéndose un módulo principal. Aquí se está definiendo un módulo de tipo navegador, es decir, de tipo browser, y luego se está utilizando ng module para poder hacer la decoración. El decorador, este es un decorador. El decorador es de aquí, ng module, decora la clase para que ahora sea
un módulo de Angular. Entonces aquí nos vamos a topar en las piezas de código mucho estos decoradores. Estos decoradores van a empezar a decorar pues nuestras piezas de código. Entonces estos decoradores van a decir, oye, tu clase te vas a comportar como un módulo, oye, tu clase te vas a comportar como un componente, oye, tu clase te vas a comportar como tal cosa. Entonces por eso se llaman decoradores. Estamos decorando algo que pues, tradicionalmente es una clase, le damos como extensibilidad, funcionalidad adicional. Y tenemos la importación del componente principal. Este es el componente principal. El componente principal pues prácticamente es el app component que está sacando del archivo app.component. Tenemos las declaraciones, básicamente los componentes. Tenemos los imports, básicamente otros módulos. Tenemos los providers, básicamente servicios. Y tenemos el bootstrap, básicamente el componente inicial, el bootstrap. Finalmente exportamos la clase que está siendo definida y decorada aquí. Y bueno, prácticamente ya expusimos un módulo. Los módulos deben decir cuál es su componente principal para que cuando sean utilizados, como aquí, pues digan, oye, vamos a cargar este módulo y entonces el módulo va a decir, bueno, vamos a cargar este componente y entonces pues ya se muestre nuestro componente. ¿Cómo es un componente de Angular? Básicamente más de lo mismo. En lugar, decíamos, React es una función. View es un objeto, pues Angular es una clase. Entonces React función, View objeto, bueno, en realidad le llaman el mixing, pues Angular sería una clase. Tenemos el decorador component. Acá teníamos el decorador ngModule, ¿se acuerdan? Este decorador nos permitía decorar la clase como un módulo, pues este decorador component nos permite decorar la clase como un componente. ¿Qué es un componente? Un componente determina dónde será montado. En este caso dice en app root. ¿Dónde está ese app root? Ese app root está aquí en index.html. Ahí está app root. Ahí va a ser montado nuestro nuestro componente. ¿Dónde será montado? Entonces, bueno, va a ser montado aquí en app root. Entonces, ahí va a ser montado nuestro componente. El template URL determina la interfaz, es decir, el HTML que será usado para representar a nuestro componente. En este caso dice, sácalo de este archivo y de este archivo va a sacar esta interfaz para representar a nuestro componente. Luego, finalmente, determina los estilos del componente. ¿Cuáles son los estilos del componente? Bueno, esos estilos dice que los cargue de aquí de app.component.css y esos estilos van a decir pues cómo se van a comportar los elementos. Por ejemplo, si le decimos color red, pues nuestro color se volvería rojo. Todos los divs que tengamos van a ser de color rojo en este componente. Entonces, bueno, prácticamente ya tenemos eso y aquí dentro de la clase tenemos, acuérdense que las clases tienen atributos. Estos atributos los podemos entender como el estado. Lo que era el estado en React era un useState, lo que era el estado en Vue, podemos ver que el estado en Vue es un data, pues aquí los atributos de esta clase son el estado. Estos atributos equivalen al estado en Angular. Entonces, bueno, dice, vamos a tener un estado llamado title con el valor code_sandbox. Entonces, bueno, prácticamente en la interfaz nosotros
vamos a tener aquí una interfaz que al estilo de Vue esté inyectando los valores de nuestro estado. Vamos a, por ejemplo, hacer un contador muy similar al que hicimos en Vue para ver la diferencia. Vamos a decirle aquí contador. Ahí está, contador dos puntos. Le decimos aquí contador. Vamos a poner el contador y luego nuestros botoncitos. Teníamos tres botones: el botón incrementar, el botón decrementar y el botón reiniciar. ¿Cómo conectamos aquí el clic? Bueno, le decimos que cuando le demos clic, mande a llamar a nuestra función incrementar. Ahí está. Le decimos aquí que cuando le dé clic, mande a llamar a nuestro método decrementar, muy similar a Vue. Y cuando le demos clic aquí, mande a reiniciar. ¿De dónde va a sacar esos métodos? Esos métodos los va a sacar de esta función, obviamente. Entonces aquí podríamos tener en nuestro contador inicialmente que valga 0 y podríamos tener el método incrementar, una función incrementar que diga dis.contador más más. Ahí está, dis.contador más más. Luego decrementar que diga dis.contador menos menos y reiniciar que diga dis.contador igual a 0. Entonces, de esa manera ya tendríamos por aquí, quedó esto, ahí está. De aquí, de esta manera, ya tendríamos esto de aquí. Sin embargo, no está repintando porque no estamos enlazando el valor, pero vamos a ver, creo que es porque no le puse estos paréntesis, ahí está, ahí está. Entonces, no estábamos enlazando bien el método. Entonces, cuando le demos clic, mandamos a llamar a incrementar. Cuando le demos clic, manda a llamar al método de incrementar. Y cuando le demos clic, manda a llamar al método reiniciar. Entonces, de esa manera ya podemos prácticamente tener nuestro contador. Muy, muy similar a como opera Vue, pero en este caso la diferencia es que en Angular los componentes son clases decoradas. Esto de decorar clases no es tan fácil de entender, al menos sí es fácil de utilizar, pero de cómo opera internamente, bueno, sí se vuelve un poquito más complicado entenderlo. Pero prácticamente, bueno, nos está haciendo lo mismo que en Vue, tener la posibilidad de que un componente sea controlado desde un objeto, en este caso desde una clase, desde atrás, y bueno, la interfaz se aproveche de eso para poder operar. Mañana vamos a ver en un proyecto cómo hacer entrada y salida, paso de datos entre componentes, pero aplicados a un mini proyecto. Quizás hagamos una mini tiendita, no sé, aún necesito pensarlo un poco para que quede el mismo proyecto en los tres frameworks, en React, en Vue y en Angular, y con eso, bueno, pues ya tenemos nuestro título de desarrolladores full frontend. Bueno, pues por mi parte quedan 5 minutos para resolver dudas. Por mi parte es todo lo que les quería exponer por hoy y nos estaríamos viendo mañana a las 2:30, media hora antes, para completar nuestro curso exitosamente. Y no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta antes de finalizar. Una pregunta, ¿es cierto que ahorita ya el framework de Vue es el que ahorita está más de moda que los demás frameworks? Es una buena pregunta, sí está más de moda, pero no está tan bien aceptado todavía por las empresas que ya están migrando, por ejemplo, sus desarrollos a React,
Recuerden que cuando una empresa busca programadores y empieza a contratar gente, no lo hace por el framework más popular, todavía se contrata gente que sabe Java, sino porque, bueno, ya le han invertido bastantes recursos en generar sus proyectos en esas plataformas. Entonces, bueno, como Vue ha tardado un poquito más en madurar, aunque es más popular, realmente no significa que sea más estable el desarrollo que, por ejemplo, en Angular o en React. ¿Cuál es el problema? Que en Vue, aunque se ha popularizado mucho, tiene casi el doble de estrellitas que React. Bueno, no tanto así, pero al menos sí como un 30% de diferencia. Tiene más estrellitas ahí en GitHub. Aunque es más popular, más conocido y todos le meten más manos, es difícil encontrar librerías avanzadas en Vue. Por ejemplo, proyectos completos de un pago por PayPal para hacer carritos de compra, cosas que si hay en React no las hay todavía en Vue, y eso, bueno, pues no termina de convencerle a muchas empresas donde ya requieren tener, por ejemplo, carritos de compra, ya requieren consumir APIs de facturación, ya requieren cosas así que todavía no han sido maduradas. Vale, gracias. Por acá hay una pregunta en el chat. Dice, ¿el backend puede funcionar de manera similar en los distintos? Sí, funciona casi igual. En Angular funciona todavía más fácil, lo vamos a ver mañana, porque desde los servicios podemos exponer los datos de nuestro backend directamente a nuestro frontend. En Angular, en Vue, hay que hacer como un poquito más de talacha para conectarlo, pero no es nada, no es nada del otro mundo tampoco. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, como comentarios y a modo resumen, para aprovechar estos 3 minutitos, primero que nada quiero darles las gracias por haberse dado el tiempo de estar en este taller. Mañana vamos a continuar, espero que haya muy buena asistencia como la que hubo hoy. Y bueno, pues agradecerles participar en este tipo de proyectos universitarios, porque bueno, aunque el conocimiento se puede encontrar en YouTube y todo eso, también hay que impulsar a las universidades para que logren divulgar de forma gratuita este tipo de conocimiento. Y bueno, pues más que nada recordarles a modo resumen qué es lo que hemos estado aprendiendo hoy. Vimos de manera conceptual cómo se da este desarrollo de aplicaciones, los 3 frameworks más importantes de los que estamos hablando en este taller. La arquitectura de proyectos. De la arquitectura de proyectos hay que recordar básicamente lo más importante aquí de nuestra arquitectura de proyectos es recordar qué es lo que contiene cada una de nuestros archivos y cómo están organizadas nuestras piezas de código. Las piezas de código básicamente es sintaxis, fragmentos de sintaxis que tenemos que memorizar, tenemos que empezar a aprender todas estas piezas de código, tenemos que empezar a recordar cómo se hace una importación, cómo se definen variables, estados, cómo se monta un componente, cosas del estilo para poder movernos dentro del código. Finalmente, en el intercambio de datos hemos estado hablando de la importancia de comunicar una pieza de código con otra pieza de código, porque bueno, eso va a ser crucial cuando estemos desarrollando ya proyectos y poder integrarnos a otros equipos de desarrollo. Finalmente, los patrones de diseño nos van a normalizar, así como nuestra forma en la que estamos trabajando, para que entre un proyecto y otro
no haya como mucha diferencia en el código y las piezas de código que se están generando. Sin más, bueno, pues me despido por hoy y espero que nos veamos todos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego. Buenas Descansen. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.